El cambio climático, que se define como una variación que se está registrando en el clima del planeta, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera, se manifiesta en un aumento de las temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, haciendo más común eventos climáticos extremos. El clima afecta fuertemente la distribución, abundancia y ecología de las especies biológicas de diversos ecosistemas. El cambio climático ha generado el calentamiento global, definido como el aumento a largo plazo de la temperatura atmosférica media del sistema climático de la Tierra debido a las intensificaciones del efecto invernadero. Claramente, el calentamiento global incluye el calentamiento de los océanos y grandes masas de agua. Sin embargo, el cambio de las temperaturas de los océanos ha aumentado con mayor lentitud que en los ecosistemas terrestres, lo que hace que por mucho tiempo el cambio pasó desapercibido. Sin embargo, los ecosistemas marinos presentan una sensibilidad al cambio de temperatura muy superior a la sensibilidad de los ecosistemas terrestres. La sensibilidad ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones importantes que le impidan alcanzar un equilibrio dinámico que mantenga un nivel aceptable a su estructura y función. El concepto de sensibilidad ambiental es de gran importancia ecológica, ya que integra los componentes ambientales del sistema territorial y su susceptibilidad frente a diferentes impactos antrópicos. El cambio climático global ha sido identificado como un factor dominante de cambio que afecta a los ecosistemas acuáticos de varias maneras, incluyendo el aumento de la temperatura del agua y los cambios hidrológicos. Esto último también puede conducir a una mayor carga de nutrientes y en algunas regiones a la salinización. En los arroyos, el aumento de las temperaturas puede conducir a la extinción de especies características. En las aguas estancadas, las comunidades bióticas, que son conjuntos de poblaciones de distintas especies en un tiempo y hábitat determinado, se verán afectadas por una serie de procesos, como una mayor frecuencia de periodos de estratificación, que son periodos en donde se forman varias capas de distintas densidades y temperatura, aumentos de productividad y floraciones de algas. A lo largo del siglo pasado, el calentamiento global ocasionado por las actividades humanas, que emiten dióxido de carbono, un gas que atrapa el calor, ha generado un aumento aproximado de 0,6 grados Celsius en la temperatura media del planeta. En los océanos, este cambio ha sido aproximadamente tan solo de 0,1 grados Celsius. Este calentamiento se ha producido desde la superficie hasta una profundidad de alrededor de 700 metros, donde habita la mayoría de la fauna y flora marinas. Si no fuera por los océanos, el cambio climático ya habría hecho la Tierra inhabitable. Los océanos han absorbido diligentemente más del 90% del calentamiento creado por los seres humanos desde 1970. Si ese calor hubiera entrado en la atmósfera, las temperaturas medias globales habrían aumentado en casi 56 grados centígrados. El cambio climático influye en los determinantes sociales y ambientales de la salud, por ejemplo, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 muertes adicionales cada año debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés calórico. Se estima que el costo de los daños directos para la salud aumentará y las zonas con malas infraestructuras sanitarias serán las menos capacitadas para prepararse y responder frente a esos cambios si no reciben ayuda. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejores elecciones de materia de transporte, alimentos y uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación del aire. A nivel geográfico, todos los océanos han sufrido un aumento en su temperatura, pero el que ha tenido un cambio más significativo ha sido el océano Atlántico. Desde el 2019, que cada año sube más la temperatura de los océanos por año, y esto parece ir en aumento. Cuando el agua se calienta, se dilata. Por eso, la consecuencia más inmediata del aumento de la temperatura del mar es un rápido aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar provoca las inundaciones de los hábitats costeros de los seres humanos, así como de plantas y los animales, la erosión del litoral y la intensificación de tormentas que pueden devastar zonas de poca altitud. Muchos climatólogos afirman que ya se pueden percibir los efectos del aumento de las temperaturas en la proliferación e intensificación de tormentas tropicales, huracanes y ciclones. Cuando la temperatura de la superficie del agua se eleva, el agua se evapora con mayor facilidad, lo que contribuye a que las pequeñas tormentas que se forman en el océano se conviertan en sistemas de mayor tamaño e intensidad. Cuando tocan tierra, estas tormentas de mayor intensidad pueden multiplicar el daño causado a las estructuras humanas. También
pueden dañar ecosistemas marinos como los arrecifes de coral y los bosques de algas, y un incremento en la frecuencia de las tormentas se traduce en un menor tiempo de recuperación para estos hábitats sensibles. Entre 1901 y 2018, el promedio anual del nivel del mar aumentó entre 15 y 25 centímetros. Los datos más precisos recopilados de las mediciones de radar satelital revelan un aumento acelerado de 7,5 centímetros desde 1993 a 2017, lo que significa una tasa promedio de 31 milímetros por década. Hasta finales de la década de 1930, la graduación promedio de estas masas gigantes de agua fue inferior al promedio del siglo pasado, pero a partir de ese momento la tendencia se revirtió. En 2021, por ejemplo, la temperatura global de los océanos superó en 0,65 grados centígrados a la media registrada en el siglo XX. Otras consecuencias del aumento de la temperatura del mar también son la proliferación de especies invasoras y enfermedades marinas, migración e incluso la extinción de especies, deshielo de la base de las plataformas de hielo polar, lo cual pondría en peligro su integridad estructural y provocaría grandes desprendimientos en las plataformas, junto con el derretimiento de glaciares en el Ártico y en la Antártida. De un año a otro los glaciares aquí están desapareciendo. Durante el siglo XX, el nivel medio del mar aumentó en unos 15 centímetros. Parece un lindo show, da para fotos y aplausos, pero el deshielo, los glaciares que desaparecen son el peor problema del presente y el futuro. Las consecuencias se miden, pero sobre todo se sienten. El calentamiento global golpea de distintas formas. Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. El océano está más ácido, menos productivo y más caliente. Eso genera deshielos que aumentan su nivel. Si en 100 años el mar subió 15 centímetros, en los próximos 80 podría ser de 1,1 metro, reveló el último y alarmante informe de un grupo de expertos de la ONU. Hay que actuar ahora. El blanqueamiento de los corales, el organismo marino más vulnerable al aumento de temperaturas, lo que ralentiza su crecimiento afectando a los ecosistemas de los arrecifes de coral que albergan a la mayor parte de la diversidad del océano. Dañar el krill, un eslabón extremadamente importante en la base de la cadena alimentaria. Las investigaciones realizadas han demostrado que el krill se reproduce en cantidades significativamente inferiores cuando aumenta la temperatura de los océanos. Esto puede causar una reacción en cadena al alterar el ciclo vital de los animales que se alimentan del krill, como los pingüinos y las focas, lo que a su vez provoca una escasez de alimentos para los depredadores superiores. Afectar el desarrollo y crecimiento de la mayoría de los peces y cefalópodos. La disminución del hielo marino resulta en la pérdida de hábitat vital para las focas, morsas, pingüinos, ballenas y otras especies. Solo el 2% de la Tierra a nivel mundial se encuentra a 10 metros o menos sobre el nivel del mar. Sin embargo, estas zonas contienen el 10% de la población humana, todas ellas directamente amenazadas por el aumento del nivel del mar. Las pequeñas naciones insulares, como las del Océano Pacífico, están a punto de desaparecer. Cambios en los patrones de viento, que en conjunto pueden alterar las corrientes oceánicas. Cambios en las precipitaciones y en las temperaturas del aire. Alteraciones en la composición química del agua, haciéndola más ácida. El océano absorbe el 30% del dióxido de carbono de la atmósfera. Cuando ese carbono se disuelve en el agua, forma ácido carbónico, afectando directamente a la vida marina. Estas son solo algunas de las consecuencias que provoca el aumento de temperatura en los océanos. Pero, ¿qué se puede hacer para solucionar o mitigar este problema? Bueno, porque este problema viene desde hace mucho tiempo y sus consecuencias ya están surgiendo efecto, no podemos hacer nada para prevenir el problema ya que este ya existe. Y en términos de mitigación también es bastante complejo por la envergadura de la situación y porque se ha desarrollado por muchos años. La única forma de disminuir la temperatura de los océanos es reducir notablemente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, aunque reduzcamos de forma inmediata las emisiones de dióxido de carbono a cero, los gases que ya hemos liberado a la atmósfera tardarían años en disiparse. Es por esto que hay que pensar y reflexionar en qué podemos hacer y qué está en nuestro poder para ayudar al planeta. Por ejemplo, una economía marítima más sostenible que respete el mar y junto con una economía circular y los principios de la economía azul son buenas ideas para poder mantener los océanos más limpios con el menor aumento del nivel del mar y de la temperatura.